habían visto, que cuando habían visto un adivino, un animal cocinando a otro para comérselo. Entonces, ¿quién era más bestia? ¿El hombre o el animal? El hombre cocina la carne de la vaca, la carne del cerdo, la asa, la frita y se la come. Entonces, ¿quién es más bestia? Pues el hombre porque se come el animal. Entonces, los que aún comen carne, ahí pueden mirar si están con una evolución superior o una evolución inferior. Entonces, los humanos, como así le dice mi maestro, a los que todavía andan en el mundo consumiendo comida chatarra, café, chocolate, carnes, esos son humanos. En cambio, los que estamos en un sendero, por decirlo así, esotérico, que estamos buscando una evolución superior, esos somos humandos. Entonces, por ejemplo, hay activienes, el maestro también dice que hay activienes que son más evolucionados que el mismo hombre. Y hay otros que van en esa escala también que van avanzando y que van en una evolución superior. Y eso se habla es en el sentido también de la mente. Porque, por ejemplo, dicen que el hombre es más bestia que el mismo animal. Entonces, se dice que la mente es el burro que maneja a los humanos. Entonces, uno ese burro lo tiene que convertir en un caballo alado que lo maneje, porque en realidad hay un montón de pensamientos por allá adentro. Entonces, la persona que hoy dice una cosa, mañana otra, y siempre está cambiando, por lo general en la sabiduría popular, dicen, uy, no, ese está como loco, y dice una cosa y mañana otra, porque sí, porque es que la mente de los demonios es una mente loca, porque no encarran las ideas. Entonces la diferencia de la mente animal y la mente humana o humana es que el hombre puede manejar un tema, encarrilar unas ideas, por decir algo, de hablar de algo técnico, seguir un tema. En cambio, el animal no sigue no encarrila. Por ejemplo, hoy está al frente de Israel, entonces está pensando o lo ataco o me lo encaramo a la cama, ¿qué hago? Eso piensa el animal y de pronto aparece Queretín y dice, ah, no, esta me va a dar comida, me voy para donde ella que me dé comida. Y él como si se le olvidara todo lo que hace. Y la muestra de que los animales o activienes sí tienen mente es de que, por ejemplo, una cabrita, mire que las cabras suben peñascos y por todo lugar. Y ella, antes de poner la patica en una piedra, ella piensa antes de ponerla ahí, porque si ella no pensara antes de poner la patica en un lugar donde la va a poner, pues caería al abismo. Y eso lo vemos también, por ejemplo, en los gatos. Yo admiro mucho el felino porque el felino es de los adivines más ágiles que hay. Su merced puede dejar caer de una altura, pero no lo para que lo haga con sus gatos, porque ahorita los gatos son muy domésticos y sí se les puede matar, pero un gato nunca, por ejemplo, lo dejan caer de una altura y él nunca cae de espaldas, es siempre tiene una agilidad impresionante que gira de una y cae en sus paticas. Y por ejemplo, él mira dónde va a saltar y él no salta con los ojos cerrados. Él primero mira y pum, y salta. ¿Qué es lo que está haciendo cuando hace eso? Está pensando cómo va a dar el salto y mirando a la persona que está ahí si lo va a rechazar o no. Porque hay personas que, por ejemplo, hablando de los gatos, no se les suben porque ven la naturaleza de que esa persona no los acepta. Y ellos son inteligentes. Por eso cuando uno los enseña a que no se le suban a la cama, a que no se le suban al mueble, ellos no lo hacen. Y son tan inteligentes que lo hacen al escondido, cuando su merced no se da cuenta, ahí lo encuentra en la cama. Pero cuando está su merced ahí, él pasa por el ladito, se le hace a los pies, pero no, por eso cuando hay adivienes, decía el maestro, por ejemplo, que uno tiene gaticos en la casa, los perros, por ejemplo, los perros les debe hacer su jauría y el lugar donde los debe tener. Y en las habitaciones o en los lugares donde uno está, mantenerlas cerradas para que no se le entren ahí. Dejarlo pues, por ejemplo, en una casa de campo de tener la puerta cerrada, la puerta del solar y la puerta de la calle donde el gato esté pues afuera. Y ya cuando uno va a estar en contacto con ellos y con las medidas preventivas que son menester por higiene y por salud, ya pues sí. De lo contrario, deben tener su hábitat. Sí, me doy a entender en esa porcel. Y dice también que uno de los adivienes que tienen la mente casi como la del ser humano
son los delfines y por eso ellos son los encargados de rescatar a la gente cuando está en los mares, que se están ahogando, que les pasa algo. El delfín es ese activien que siempre lo rescata y mire que alguien está en el mar y ¿dónde sale? Un delfín lo trae, son los más evolucionados. Entonces, los seres que están comiendo carne no solamente están volviendo una genética de bestia, sino que cuando se consume carne, por ejemplo, enseñamos en la porcel saludable de que la carne tiene más de 72 horas de digestión, se tarda mucho para hacer la digestión y, y eso no es bueno porque se está haciendo estreñido. Por eso se recomienda comer cada vez que se come y como la doctrina enseña la forma técnica de comer que es 3 veces, sin pan, sustento y cena, guardando un espacio de 4 a 6 horas, porque el metabolismo tarda 4 horas, pero realmente debemos esperar para comer la siguiente comida son 6 horas, para que el estómago descanse y esté vacío durante un tiempo. O sea que el único tiempo que el estómago está vacío y descansado es durante la noche, pero durante la noche o durante el día lunar él tiene unas labores que hacer, como son de axocel, asimilacel, tiene mucho para hacer y en las horas de la madrugada son las horas de eliminación. Entonces, por eso el maestro enseña que nos levantemos a las 3 y 15 de la mañana, que es una de las horas en que empieza la limpieza del estómago. Y por ejemplo, cuando estábamos en el templo, en que ahí sí se lleva toda la disciplina como debe ser, pues todos deben bajarse de la cama o del lecho de reposo a las 3. ¿A dónde se van ellos? A saludar a la Madre Rea con la reverencia que es menester. Se entra con el pie derecho porque se va a entregar y no hacer rea a 13 pasos, debe contar mínimo 13 y ya seguir de esos 13 da el otro que es 14, seguir más adelantito, porque no se debía hacer rea tampoco en ese lugar tan cerca, cuando es en un campo abierto, cuando es en la casa, ya en la casa, pues en el baño, pues hay que tener en cuenta que entramos con el pie derecho y el que tenga el pregón de la madre rea, pues lo puede hacer que también le beneficia bastante, es bastante saludable. Entonces se recomienda ir a REA las 4 veces. La primera cuando uno se levanta, que es a las 3. La segunda después del intipán, la tercera después del sustento y la cuarta después de la cena, para tener el estómago bien. Hay un médico que por ahí está en Google, en Internet, y él habla mucho de la limpieza del colon. Y la doctrina enseña que la base de la salud para nos es el colon. Y por ejemplo, una de nuestras bases para nos es la castidad, mutar la sagrada energía. O sea que cuando el varón tenga la relacel o la práctica sexual, la alquimia, el arcadio AZF con la Eva, debe mutar la energía. Esa energía mutarla significa es transformarla. Y para transformarla, esta energía pasa por una refinería, que son nuestros 7 chakras, así como una refinería de petróleo, que el petróleo tiene su proceso del crudo hasta convertirse en ACPM, en gasolina, que es la gasolina que se utiliza o el combustible que se utiliza para los aviones, para volar. Los aviones no se les puede meter combustible el que se le mete al carro, no, ellos tienen un combustible especial ACPM, que es el que sirve para volar, para ir a los aires. Entonces, en esta misma forma, el maestro nos enseña por las prácticas que llevamos, la Licertacel, las clases de canto, todo esto que vemos, la forma de trajearnos, la forma de hablar, todo eso nos está llevando a que nos dentro de nuestro cuerpo podamos tener una energía limpia. Debemos llegar al punto que tengamos la energía, así como la de los aviones, volátil, que suba. Entonces, ¿cuál es la iluminación y cuál es el objetivo de nos? Así sea como soltero o así sea como casado, que esa energía sexual logre llegar al chakra oronario. Recuerden que en las Sagradas Escrituras dice que el hombre que derrama el semen es inmundo todo el día y hasta la noche. El día es cuando lo hace y la noche es cuando lo deja de hacer. Entonces, para tener una energía agradable, de olor agradable a Jehová, esa energía debe subir al chakra solar y del chakra solar a la esfera para poder sostener a la madre G, a la madre Gaía. Y por eso es que ahorita nos encontramos con tantas dificultades porque no es solo la contaminación ambiental la que está afectando la GEA,
por ejemplo, el modo de los carros, todo esto, y mala contaminación de las fábricas, el cigarrillo, sino que tan mal se le está sumando la energía que fabrican los seres humanos. Entonces, el ser humano debemos ser la fábrica o la factoría donde Dios construye sus aliciertos, su energía cósmica que va a servir a las galaxias, a sostener las esferas y a sostenernos a nos mismos, porque esa energía que nos estamos haciéndola cada vez más limpia, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, nos está ayudando para que al ir procesando esa energía, pasándola por esa refinería nuestra de los chakras, Muladhara, basal, plexo solar, el chakra del huerzón, el verbo, el chakra frontal y el chakra coronario, en la medida que esta energía va ascendiendo de chakra en chakra, hay prácticas con la mantralización y otras cosas que nos están sirviendo para fortalecer los órganos que están al nivel de cada chakra. Entonces es bueno, por ejemplo, saber en el chakra Muladhara qué chakras son los que está fortaleciendo, por ejemplo, que el vaso y todos los órganos sexuales. El basal, como es el de las aguas, pues ese es el que más va a fortalecer el vaso. Entonces, estas clases de música son muy indispensables y son muy buenas porque es uno de los requisitos o de las cosas que el maestro nos recomienda, aprender música y aprender a tañer un instrumento musical, porque cuando estamos aprendiendo música, nos sirve para que cuando al vocalizar bien, estamos mentalizando, por ejemplo, un lino. Hoy es sábado glorioso. Entonces, con la M y con la energía que sale de nuestra palma de la Magdu, nosotros o nos mantralizamos el chakra Muladhara y empezamos por decir algo, una frase. Hoy es sábado glorioso con la M. Entonces uno dice, Mantralizamos los chakras, luego pasamos con la A. Entonces, al estar vocalizando bien, estamos haciendo que nuestros chakras giren en el sentido de las manecillas del reloj y nos ayudamos con la palma de la mano, que es nuestra propia energía. Porque no es bueno, por ejemplo, existen seres que le hacen limpieza a los chakras y yo sé que mucha gente va a ello, que les hacen esas limpiezas, pero no es recomendable porque manejan diferentes energías. Por ejemplo, una persona que sea sodomita, una persona que sea promiscua, manejan unas energías muy pesadas y entonces si esa persona nos va a mantralizar los chakras y nos va a hacer limpieza de chakras, por ejemplo, a una persona taoísta que ya estamos, o una persona si no sea tao, pero que esté en un sendero esotérico donde tiene una licertase limpia y tiene unas prácticas que lo hacen taoísta, porque taoísta no es solo el que está aquí inscrito en conferencias o que estamos con el maestro Kelly o el maestro Samael. Taoísta es todo aquel que está en el equilibrio norbién de la naturaleza y que está luchando por evolucionar. Él es taoísta, así sea que aún no conozca la doctrina, porque por ahí afuera hay muchos maestros iluminados y que van por el sendero, pero ellos están cumpliendo cósmicamente su labor porque lo están haciendo bien, pero la base de todo es la castidad. Entonces nos mismos nos podemos hacer la limpieza de chakras. Yo por ahí le ofrecí algún día a Queretín de que en algún concierto todos se van a conseguir, o, no, no fue a Queretín, fue otro ser, pero aquí también lo puedo hacer, que se consigan un huevo de gallina criolla, de gallina negra. Y aquí en grupo yo les puedo hacer una limpieza de los chakras con el huevo, que su mercedes mismos se la van a hacer. Yo sola Inti se las dirijo por el hecho de que tengo la medicina develada por los maestros, entonces yo no me voy a cargar con esa negatividad. Esa negatividad que recibo de su mercedes va a ir a través de la antiada una sastasa al lugar donde debe ir y les puedo hacer una limpieza. Alguna vez hice una limpieza aquí en mi casa a unos seres y me puse en la prueba de, con una gramera, una pesita, la gente me traía el huevito y yo pesaba el huevo antes de hacerle la limpieza y encontré seres que no conocían de la doctrina y que no hacían ninguna práctica esotérica para la limpieza. Y por ejemplo, el huevo de una de ellas me pesó 63 gramitos antes de la limpieza. Y después de que le hice la limpieza, ese huevo pesó como 73 gramos. Imagínense cuánto le salió de suciedad a esa persona. Y ella no lo sentía, no lo sabía,
pero lo pude comprobar yo con una gramerita. Con los taoístas no fue mucho porque como ya tenemos esa limpieza, se menestería una gramera, mejor dicho, que me pesara lo más mínimo. Entonces no se citó tanto la diferencia, pero nosotros nos, y muchos de los que estuvieron sí la sintieron porque dieron sus experiencias y me lo han dicho algunos seres de que se las he hecho, cómo quedan después de la limpieza y qué sienten cuando yo les voy pasando el huevo por los diferentes chakras. Entonces es algo muy, muy bonito. Bueno, por aquí Orichami tiene la manito alzada adelante. Manía de Mahatma Aule. Es similar a la limpieza que hacen los monjes con el saumerio, pues algo de un talante diferente, pero en la misma labor. Es como la misma labor, lo que pasa es que con el incienso se hace otra labor. Yo también puedo hacer la limpieza con el incienso, porque es como a través del fuego. En la porcel inclusive se hace una lenta, cierto que si, por ejemplo, la persona tiene un cólico y ese cólico, por ejemplo, está ubicado en la porcel abdominal superior, como arribita del ombligo, entonces uno va a pasar el incienso por esa área hasta que la persona resista el máximo calor. Esto le va a ayudar muchísimo también. Pero sí, es algo similar porque de todas formas se está utilizando el incienso, o sea, el fuego. Pero aquí yo estoy utilizando es el huevo que es representación, el ovo de la Gea, que es en forma de huevo. Y la representación de Jehová, porque Jehová es un huevo, por eso se dice Geo, y porque va a las Geas, que es el lugar donde él siempre viene y hemos recomendado, por ejemplo, que se mantenga todo muy aseado, porque, por ejemplo, en el templo se hacen las limpiezas de las zonas de rea. Los que no conocen el templo, las zonas de rea en el templo es una gea, una tierra, donde sus mercedes van a hacer las labores de limpieza del cuerpo y por eso se debe entrar con el pie derecho. Entonces, hay personas que cuando hay visitas en el templo, sobre todo en esos casos era donde sucedía, que había muchos visitas y entraban a la zona de rea y hacían la rea ahí encima, no tenían la estaca, parecía que no sabían la doctrina o quizás lo hacían por pereza y dejaban el excremento o la rea ahí destapada. Entonces, cuando la rea está destapada, ese lugar se torna en inmundo y Jehová no visita la gea. Entonces, por eso se requiere estar tapándola. Entonces, en el templo nos atacaba más obstinado o los enemigos de la obra sobre todo en esos días y cuando se sabía que iban las Fuerzas Armadas a atacar al templo, porque siempre se ha tenido esa persecución, el maestro siempre nos mandaba a limpiar las zonas de rea y así se alejan los enemigos. Entonces, en nuestra casa, en el lugar donde nos estamos, ¿cuáles son nuestros enemigos? Los espíritus ciegos, las larvas, toda negatividad. Y donde hay aseo, ¿quién está presente ahí? Pues la luz. Entonces, debemos procurar por mantener todos los lugares de nuestra casa en perfecto aseo. Bien, adelante Israel. Sí, hay dos cosas que son bastante interesantes que menciona en un principio y comprobado, sin necesidad de ser demasiado científicos. Desafortunadamente, el ser humano, repito, el ser humano eh, es un ser tóxico y destructivo por naturaleza. Es quien genera las guerras, es quien mata animales, es quien parasita a los mismos de su ser. Por eso estoy hablando del ser humano. Entonces tiene que existir esa evolución dentro de él mismo para poder trascender y aprender a comprender cuál es la principal finalidad de su existencia en este mundo. El aprender a seguir su ser, su ser, su ser, por así decirlo, crístico, su ser de luz. Es importante
Lo que no, a veces no nos damos cuenta en general, es que todo lo que está en el universo, en el multiuniverso, está dentro de nuestro ADN. Por eso nuestro cuerpo es una mínima representación del cosmos. Y eso es algo bien interesante, que es importante aprender a trascender y a descubrir esta, todo esto, ¿no? Empezar por desintoxicarnos, llevar a la práctica, ser disciplinados, ¿no? Por ejemplo, en la alimentación, las respiraciones, en el ejercicio, en base a la comprobación de las cosas, en base a las acciones que sean en beneficio del ser. O sea, primero uno tiene que ser congruente, ¿no? Estar bien con nuestro ser y por ende al estar bien con nosotros mismos vamos a tener la capacidad de poder ayudar a los demás, inclusive la misma gente ajena a nuestro círculo, con nuestras acciones, con nuestra manera de actuar, solitos se van acercando, ¿no? Y a veces hasta andan preguntando, oye, ¿qué haces? Veo que tú no fumas, que tú no tomas, que te levantas temprano, que esto, lo otro, es un ejemplo, ¿no? Entonces se va acercando. Y eso es algo bien interesante, bien, que son, híjole, esto del por qué estamos aquí y lo que realmente somos, sería un tema bastante largo, completo y a la vez complejo, de acuerdo a lo que he percibido. Esa es una, ¿no? Y la otra, cuando decía referente al burro, desafortunadamente, para lo que yo me he dado cuenta y he observado, es que al burro se le ha estigmatizado de una manera eh, negativa, y realmente el burro no es tan burro lo que se cree que es el burro, ¿no? Sino simplemente en las Sagradas Escrituras se ve al maestro Yoshua Ben Pandirá, por así decirlo, o Jesús, o como se le Jesús, o Jesús, perdón, Jesús, no Jesús, este, cómo salió y llegó en un burro, ¿no? Entonces, tiene todo esto una mística pero bastante interesante, que muchas veces es importante aprender a que nosotros sepamos discernir, y esto es parte de, ¿no? El aprender de todos, de todo, y sacar nuestras propias conclusiones en ese sentido. Y al yo referirme, por ejemplo, que sí, justamente lo que mencionaba que escuchó en lo del referente a los adivienes, es que hay tanto que aprender de ellos, ¿no? Lo que decía de los delfines, de los mismos gatos, de las cabras, es más, de las mismas plantas, ¿no? De los árboles, toda eh, estas facultades psíquicas, esta intuición que ellos ya tienen demasiado desarrollada para poder subsistir, viven sin tabúes, sin complejos, absolutamente de nada, y siento yo que viven muy felices siempre y cuando no se les invada su hábitat, porque es lo que tiende al ser humano, ¿no? A invadir su hábitat, los agreden y ya matan al adivien. Pero ¿qué pasa? Cuando un adivien va al lugar, a la casa de un humano, de todas formas lo terminan lastimando, matando, corriendo, ¿no? Entonces hay muchas incongruencias por parte del ser humano en ese sentido. Y gratísimas por esto que nos menciona, maestra. Sí, y en esta porcel donde su merced menciona del Cristo, sí, el Cristo entró a Jerusalén montado en un burro. Es una representación también de la mente porque el mismo Cristo, el mismo Jesús, Yeshua, a él le tocó, o sea, existe la mente superior y existe la mente inferior. La mente inferior es llamada Namaka y la mente superior, que es supradimensional. Esta, esta mente, con la mente superior nosotros, al Cristo, o sea, cuando él empezó ahí, él le tocó entrar en burro cuando entró a Jerusalén, o sea, en la Biblia nos relata esta porcel,
Es porque cuando al Cristo iba a ser crucificado, unas semanas, unos días antes de él ser crucificado, como él tenía materia en ese tiempo, cuerpo físico, así como nos, a él le tocó entrar en la inframente, o sea, él tuvo inframente, mente inferior también. Entonces, él laboró y tuvo que elaborar, tuvo que dominar esa inframente. Y entonces, el dominar esa inframente quiere decir que ella montó en el burro. Ese es el significado, que él tocó, le tocó dominar esa mente para poder entrar en ese proceso, porque no es fácil uno pensar que está con materia, porque una cosa es cuando no se tiene materia, que no se tiene cuerpo físico, que esto es lo más denso, y pasar todas las pruebas iniciáticas y todo lo que le tocó pasar a él aquí para poder ayudar a la humanidad. Entonces, el mantra que no se debe mencionar porque si, por ejemplo, hay una persona que está hablando ideas o está diciendo cosas positivas, en el mismo concierto que yo le pronuncio o llamo a ese señor de la mente inferior, él va a empezar a desarrollar ideas negativas. Y, por ejemplo, existe eso se llama el rector de la mente, y el rector de la mente superior sería Hakim Morrus, que nos ayuda a cortar todas las ideas negativas. Ese es como cuando alguien dice que abra calabra, las palabras mágicas, tener una palabra mágica para uno tratar las cosas positivas, o sea, convertir lo negativo en positivo. Es esa porcel, el Hakim Morrus, eso nos ayuda muchísimo también para ir manejando nuestra mente para poder montar en ese burro como lo hizo el Cristo y que tal que sea un caballo alado, que alegría, sería algo muy bonito. Bueno, eso sería adelante, Orichami. Bueno, Orichami no ha abierto el fono, entonces mientras adelante Israel. Sí, ahorita referente a la mente, algo bien interesante también, eh, algo que yo he empezado a observar y a comprobar es que, digamos que existe el inconsciente, el subconsciente y el consciente. Y he llegado a la conclusión personal, o sea, yo no lo he leído de nadie, ni nadie me lo ha dicho, ni nada, sino es algo que yo percibo, es que la parte del subconsciente es la parte neutral que está tanto en la inconsciencia y en la conciencia de uno mismo. ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, cuando uno hace las cosas de manera inconsciente, el subconsciente lo registra. Y las cuestiones que también hace uno conscientemente, el subconsciente también lo registra. Entonces, una vez me preguntaban que cuándo es cuando uno está realmente consciente o despierto y cuándo es cuando está dormido. Le dije, lo que pasa es que muchas veces es al revés. Cuando estamos despiertos con los ojos abiertos, ¿no? Que vemos, percibimos las cosas, creemos que estamos conscientes de las cosas. Y cuando estamos dormidos es lo opuesto. Y resulta que es al revés, para mí. Que estás dormido es cuando más consciente llega uno a estar, ¿no? Y, esa, y eso obviamente lo registra el subconsciente. Entonces, eh, el tema aquí es llegar a una neutralidad de la cual sin caer en fanatismos ni nada, como siempre lo he dicho, yo soy un enemigo del fanatismo, de muchas cosas. Yo soy feliz donde cuando me invitan a todo tipo de lugares, aprendo, conozco, tomo lo que me sirve y lo que no esté de acuerdo simplemente digo, me queda como experiencia y esto pues simplemente no lo tomo, ¿no? Y es así como en base a la observación, a la experimentación, este, es como uno saca sus conclusiones, ¿no? Y hay una serie de elementos dentro de nuestro ser que conforme vamos teniendo esa evolución, nuestras facultades, nuestra intuición, nuestras facultades psíquicas, esos poderes psíquicos se van despertando. Pero uno debe de tener
esa mente y ese corazón libre, ser libre, de no autosugestionarse absolutamente nada, sino dejar que ese subconsciente labore, que fluya, sin tener que esclavizarse a algo o a alguien. Y de verdad es interesante los resultados que uno va encontrando. Pero es importante, nuevamente repito, ese proceso de desintoxicación, esos ayunos que son necesarios. Muchas veces se habla nada más del ayuno físico, del ayuno de los alimentos, pero hay que hacer ayuno también auditivo, hacer ayuno mental, que también es muy importante. Y gracias nuevamente, maestra. Sí, todo esto que su merced menciona es verdad, y sí, es como su merced lo dice, porque según lo que nos ha enseñado el maestro Kelly Zeus, la parte que dicen que es subconsciente es la más consciente, o sea, eso es lo que real es, porque, por ejemplo, existe algo que se llama violar la conciencia. Entonces, la conciencia es la voz de Dios que habla dentro de nos. Entonces, ese que la gente le dice subconsciente, cree que no está consciente, que es al revés, como su merced lo dice. Esa es la voz de Dios que te habla, porque decía, por ejemplo, el maestro, el tipo que lo invitan a fornicar, y que no está bien, él lo sabe, y por allá en el subconsciente, por allá la conciencia le dice que no lo debe hacer. O sea, la conciencia siempre me dice que es bueno y que es malo, y sin embargo, el que gana, por lo general, es lo que es malo, y por eso es que vienen los arrepentimientos, como el que se va a beber, a consumir licor. Todos, absolutamente todo, no hay uno de que la conciencia le diga que tomar es bueno, porque tanto que dice, no, yo tomo poquito, ¿por qué toma poquito? Si es bueno, ¿por qué no se desborda tomando bastante? El que se fuma un cigarrillo, el que fuma marihuana, porque es que el consciente que es Dios dentro de sí, la conciencia que le habla ahí dentro, le dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, el que no obedece a esa conciencia, que le habla dentro de sí, él es un contumaz, como el que tiene su mujer y se va con la mujer del vecino. ¿Por qué lo hace al escondido? Porque es que la conciencia le ha dicho que eso no está bien. Como hay un dicho que dicen por ahí, la conciencia, la conciencia no muerde, pero tiene dientes. O sea que la conciencia sí lo muerde a uno, porque esos arrepentimientos, tantas cosas, y eso me hace sentir de que realmente sí es así, porque por ahí recibiendo un documento donde una doctora pues descubrió de la mayoría de los moribundos de 5 cosas principales que siempre cuando van a desencarnar, las personas dicen, ¿por qué no lo hice? No están arrepentidos de cosas que hicieron, sino de las que no lo hicieron. Entonces a mí me pone a reflexionar eso. El arrepentimiento de que no hizo es porque no oyó la conciencia de Dios, que yo quería hacer esto y no me atreví a hacerlo. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Fue un contumaz porque violó la conciencia. Entonces, por eso se requiere, y aquí dentro de la doctrina taoísta, que ojalá Israel que participe en la nivelación sin compromiso, sino aprendiendo, hay unas cosas básicas que debemos aprender para que luego entrar en temas más profundos. Y por ejemplo, yo voy a tratar, si de pronto el próximo sábado mi hermano Deja, si puede, que nos dé un tema. Y van a ver que son temas bien interesantes, de pronto ya algunos lo habrán oído, y vamos a hablar de temas así, que él los maneja también, los maneja muy bien, y vamos a despejar dudas. Se empalma bien, por ejemplo, los que son gnósticos, la gnosis con el Tao, porque hay gnósticos que no aceptan lo del Tao, pero realmente lo que se enseñó en la gnosis es esa pose en la que uno tiene que meditar y mirarse más adentro, pasarnos ciertos, como dice Israel, hacer ayunos auditivos, ayunos de verbo. Dígame, ¿quién ha hecho ayuno de verbo? Ojalá que un sábado su mercedes iniciaran, digo sábado, pero lo pueden hacer cualquier día, porque el sábado es el día donde se potencializa más lo que uno hace. Como cuando dicen, el que canta ora 2 veces más. Entonces, cuando lo hace un sábado ya no es 2 veces más, sino 4 veces más, aún más todavía.
Entonces, hacer un ayuno de verbo, empezar por decir algo 1 hora, después 2 horas, 3 horas, todo un día. Por ejemplo, no he hecho ayunos de verbos de todo un día y a veces se le salen a uno palabras porque lo llaman aule. Entonces, como estoy en ayuno, yo debo buscar la persona que me llamó y mirarla, que me diga, pues le hago señas o alguna cosa. Pero a veces uno dice, ¿qué? Contesta. Entonces, escriba esa palabra que dijo, ¿qué? Después resultó por allá que está en su ayuno de verbo y oyó una conversación entre ambos y de pronto metió la cucharada y dijo, es que eso no era así. Entonces escriba, ¿qué? Es que eso no era así. Y ya cuando uno termina el día, lee la frase que salió de lo que habló y es interesante porque se le puede sacar cábala, mirar qué significado tiene. Bueno, ahí despertarían el dragón cada uno y mirar qué significado tiene en esa porcel. Entonces son buenos los ayunos de verbo y también porque, por ejemplo, se requiere de una energía para hablar. Cuando la persona está débil, está enferma, que le faltan energías, casi no puede hablar porque uno menesta energía para hablar. Entonces, ¿qué tal uno ahorrar esa energía un día? Uy, está súper energetizado para los siguientes días, o así sea 1 hora. Esto es buenísimo. Bueno, vamos a ver si Orichavi ahora sí podría hablar, que ahorita como que, bueno, yo lo veo con la manito alzada, pero no, no, ahorita no abrió el fono, adelante. Sí, venerable, gratísima. Me hizo recordar varias experiencias bonitas desde que me trasladé a esta provincia. Pues estaba en la provincia de Salta, que ahí estaba el maestro Blaudi Gausef y la maestra Sadaidi, y los seres que están en Actual Inti ahí en la provincia. Pues sentí como ese indicio o esa guía durante todo ese tiempo. O sea, me refiero a lo que su merced dice, esa escucha de esas voces intervia, e incluso en la iglesia evangelista pentecostal, se acercaban los seres y miraban eso que veían en mí, que decían que era diferente, pues que tenía más bendición en ese sentido que ellos. Entonces, eso me llevó a seguir la doctrina, conseguir eso que tanto se anhela en esa búsqueda. Se, Paseando por el parque sentía una energía que después entendí que era o iba con plata en lugares complicados o peligrosos del parque que no me tocaba nadie o podía ir, pero siempre teniendo y pidiendo permiso, o sea, pidiendo licencia a ese ser que me guíe, intervio. O también me tocó en futuros, o sea, en tiempos más adelantes, que por ahí me tocaba no tener dinero, pero estaba presto a ayudar a los demás y se acercaba un ser y me decía, te puedo ayudar pasando la tarjeta de colectivo y me quedaba así como solibrado en ese sentido, que uno cuando está presto y tiene esa energía o vuelve a ese sentido desde niño, esa confianza de que no va a sentir daño de los demás seres, sino que va a sentir la misma ayuda o la misma energía con el mismo talante que está presto cuando uno quiere perseguir o quiere conseguir eso que anhela tanto. Entonces es muy bonito, es una muy bonita experiencia que, entre comillas, uno está quizás solo, pero no es todo lo contrario. Pues me tocó vivir ahora en un departamento que está pintado de color blanco y la Eva que me, me alquila también me consiguió este, una tela para ponerla en la entrada de la ventana de color blanco y también se siente otra frecuencia diferente. Pues la otra
es de color rojo, tiene tintes blancos y también amarillo y color como púrpura, pero tiene otra frecuencia diferente. E incluso la entrada del sol es más potente. Cuando tuve la experiencia de estar en las prácticas de recibir cierto al día, siempre iba a la letra E, o sea, del chakra E, del verbo, pero sentía ese tañir del maestro Blaudi Gaucés y me conmovía eso, decía, ¿cómo puede tañir eso tan bonito, con esa paz? E inclusive me tocó un día que fue muy interesante esa experiencia. Tenía muchas preguntas de joven en ese tiempo y estaba molesto y cuando era como quizás más de 10 a 30 metros sentí una energía que era muy fuerte, que me tocó y como un cimbronazo que me hizo temblar y me cambió toda esa energía de preguntas así y le pregunté de otra manera, de otra forma al maestro. En ese tiempo él era, o sea, estaba con el, no tenía el cimbre develado todavía, pero tenía esa energía. Él estaba orando y estaba en una runa sobre una posicel ubicado sobre unas piedras. Entonces eso me generó una energía de paz. Cuando su merced habló me hizo sentir todas ese vivenciar bastante interesante. Y también algo que tengo entendido y que siento es que los delegados patriarcales o las delegadas patriarcales cuando practican con ese ímpetu tienen una energía interesante a los que están altargados y se siente esa energía, es muy llamativa por el tañir de la voz o la forma que se expresan. Es bastante solibrante en ese sentido. Hasta ahí, venerales, gratísimas. Muy bien, gratísimas, Orichami, muy importante. Y entonces, por ejemplo, es bueno los que vivimos de pronto en un lugar que no es muy campestre, siquiera cada 8 días, si no es cada 8, cada 15, una vez al mes, buscar ir a tener contacto con la tierra, con una cascada, descalzarse, caminar. O sea, hay una vibración súper interesante. Y por ejemplo, en las madrugadas yo he tratado con algunos seres y yo le pregunto, ¿ya oraste? No, no han orado. Y yo digo, ¿por qué no le oran a Dios? No es menester ser católico, ser religioso, pero si somos agradecidos, hay una de las cosas que más debemos agradecer. Cada día levantarnos, debemos agradecer por el buen reposo, porque mientras uno reposa es como una muerte parcial. Y qué más que pudo volver a abrir los ojos a un nuevo día, a unas nuevas experiencias, a conocer a nuevos hermanos, a compartir la sabiduría así como lo hacemos nos. O sea, dar gratísimas a Dios por todo. Y por ejemplo, mire que hasta los mismos adivines nos enseñan aquí todos los días. Por ejemplo, el maestro nos enseñó el recibicierto del día. El recibicierto del día es un lenguaje cósmico, porque se hacen unas runas, que esas runas tienen letras que están entrando en comunicación con la naturaleza y por eso para ir al recibicierto del día uno primero debe estar bañado, limpio, porque no va como a una fiesta, ¿sí? Entonces, ¿quién le dice a los pajaritos, a las aves, que el día empieza cuando el sol empieza a nacer? Ellos lo saben por naturaleza, son inteligentes. Y exactamente a la hora que debe empezar el recibicierto del día, uy, aquí viene un pájaro que canta hermoso y no somos haciendo el recibicierto y el y uno como que, uno dice, o por ejemplo en mi caso, yo digo, uy, qué bueno que yo tuviera esa intuicel, esa clarividencia, esa clariaudiencia de saber que está tañendo esa ave ahí, porque trae un mensaje. Y eso todos los días, como el gallo que canta cada hora. Él nos dice las horas cada, ¿no es cierto? En la madrugada, el primero que canta es el gallo. ¿Y para quién es eso que no lo conocen? Todos lo sabemos. Entonces es algo muy bonito, uno entrar en esa naturaleza, practicar por decir algo, el que, o sea,
la persona que está al frente mío, esa soy yo, y yo soy ella también, o sea, los demás son uno mismo. Entonces, si todos los días nos vamos con esa, no vamos a buscar ofensas ante nuestros hermanos porque nos vamos a poner en los calzapios de ese otro ser. Y el uno ir a la naturaleza es como uno ponerse en los calzapios de la misma naturaleza. ¿Qué siente la GEA cuando a las aguas le ponen basura? ¿Qué siente la GEA cuando le tiran, por ejemplo, un producto que es contaminado, una basura? Entonces esa GEA se compara con uno mismo. Los que todavía no han podido agarrar la enseñanza, porque el Tao no es una religión, el Tao es una ciencia que nos enseña a entrar en equilibrio con la naturaleza, con nuestros hermanos menores, que son los adivienes, y los minerales también son hermanos nuestros, porque los minerales también tienen mente, ellos también tienen seres, también tienen vida. En los minerales, en las piedras, están los dragones, para que su merced lo sepa. Entonces, al entrar en contacto con esa naturaleza, entra un lenguaje cósmico muy bonito. Puede uno desarrollar inclusive el oído, por ejemplo, ahorita que estamos en las clases de música, me parece muy interesante que uno tenga la oportunidad de ir a oír el lado de un río, cómo es el murmurar, qué cita musical está sacando el río cuando pasa por el agua y tratar de imitarlo. Uy, eso sería grandioso. El mismo canto del ave. Mire que hay personas que imitan esas voces. Uy, para mí todo eso es música, es son, porque la naturaleza está escrita con música, está escrita con sonidos y el son está escrito con colores. ¿Sí sabían eso? Que, por ejemplo, el maestro nos decía, en cada amanecer trae un canto diferente. Su mercedes miren, acostúmbrense a mirar el firmacierto, porque es que la humanidad y los humanos, como diríamos ahorita, no humanos, sino humanos, estábamos tan acostumbrados al estilo bestia que siempre mirábamos para abajo. Su mercedes observan en las calles una persona que va caminando y mírenla, siempre va caminando para abajo. Entonces, si siempre camina para abajo, ¿qué está buscando lo de abajo? Empecemos como tan siquiera a mirar hacia adelante, mirar hacia arriba, mirar a las estrellas, qué formas tienen, las nubes, qué formas tienen. Entonces, en cada amanecer hay un clean, hay un canto que Dios nos trae y la música es interpretada por colores. Cada color tiene un son musical y cada son musical tiene una frase, tiene una vibración. Esa es la importancia de entrar en contonía con la naturaleza, que no hay nada por separado. Es tan igual como cuando su Mercedes les duele la uña del pie. Hay un uñero ahí, uy, no, qué dolor. Y le duele la uña del pie. Entonces uno también a veces tiene que pensar, ¿por qué sería que me dio ese uñerito ahí? ¿Será que yo tengo descuidados mis pies? Porque nos mismos somos una gea, como el presidente que es, por decir algo, el presidente de Argentina, el presidente de México, el presidente de Colombia. El de Colombia vive, por ejemplo, en Bogotá. Entonces él está centrado solo con los de Bogotá y resulta que los de Antioquia lanzaron una revolución, una manifestación. Entonces a él le toca pensar, oiga, ¿qué pasó en Antioquia? Ah, es que los tengo descuidados, no les estoy dando, por ejemplo, la ayuda a los estudiantes, la ayuda de pronto para los del aseo, las tasas de aseo muy altas. Entonces, en esa misma forma, uno se va compenetrando y va mirando como uno mismo es una GEA, uno mismo es un país, y mirar, por ejemplo, en la porcel psicológica, cómo estamos. O sea que, por ejemplo, nos como taoístas empezamos limpiándonos la porcel externa del cuerpo, porque pues en la sangre está el alma. Y si tenemos una sangre limpia, pues nuestra alma también va a pensar diferente, va a pensar en una forma más evolucionada, en una forma más alta. Pero díganme, ¿quién ha pensado en limpiar la porcel psicológica? Porque vemos muchos seres que ya son vegetarianos, hacen sacrógesis, hacen sus terapias. Uy, qué ejemplo de persona toda linda. Pero si nos vamos a mirar su país psicológico, su psicología, uy, él no le dice nada a una Eva que ve por ahí muy bonita, muy atractiva, pero allá adentro, qué pornografía la que se llevó. Uy, no. O de pronto alguien que estaba con un carro muy bonito del vecino y dice, uy, sí, qué carro tan bonito, y de pronto piensa, uy, no, ese carro no lo debería tener ese vecino como es de esta forma, no, yo soy el que debería tener ese carro.
O sea, estudiarnos tan solo la porcel psicológica, que esto lo mencionó también ahorita Israel, no solo la INTI y la porcel física, es que hay que mirarnos más adentro, o sea, es un mundo muy completo en el cual desde la punta de los pies hasta el último cabello de nuestra cabeza tenemos que mirar, saber cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, cual Chilo los contó. Es que nosotros tenemos contados todos los cabellos, las respiraciones que debemos hacer en este retorno, en esta existencia. Si sabían que nacimos hasta con las respiraciones contadas. Y una de las cosas bien importantes también, que aquí también se enseña la respiración adecuada, que es inhalar por la nariz, retener y exhalar por la boca, preciso la técnica respiratoria que nos enseñan para la música es que a través de la respiración nos también estamos avanzando, porque el cosmos también tiene sus respiraceles, la respiracel cósmica, que dura, por decir algo, 4.500 millones de heliocrones, cuando la GEA se expande y cuando la GEA se comprime. Ahorita, pues, según dicen, estamos comprimidos, porque de acuerdo a eso, también en la estatura de las personas, que son altas, son bajas. Entonces, todo esto nos pone a mirarnos que si la uña de mi pie me está doliendo, ¿qué me faltará a mí? Hay que mirarnos en esa porcela inferior, estudiarnos paso a paso qué está pasando, qué no le estoy llevando, como cuando nos enfermamos de un órgano y uno siempre busca la medicina, voy a ir donde el médico, que me duele esto, me duele lo otro, pero estamos mirándolo solo en la porcel de acá física, pero no estamos mirando espiritualmente qué está pasando. Mire, yo he tratado a algunos pacientes que de pronto dicen, me he hecho medicinas, un monje me atendió y yo no me he podido aliviar esto. Y yo ya empiezo a hablar con una persona, pero ya más a la porcela espiritual, porque yo para mí como médico aquí en la enseñanza, yo digo, bueno, si ya hay tantos médicos que le han dado, que todos los médicos taoístas son muy buenos y todas esas medicinas son buenas, porque el solo hecho de ser médico, si yo le digo a Orichami, tómese por 6 días tantas bebidas de boldo que con eso se alivia de cual o cual dolencia. Él se va a aliviar por el poder del verbo de mi garganta que Dios me ofrendó para sanarse. Y yo le digo, ya está curado. Con el solo hecho de decirle está curado, por el poder de mi palabra, ya está curado, ya está santo. Entonces, si los médicos taoístas ya le atendieron y no ha podido en esa porcel, yo tengo que meterme más adentro y me he metido más adentro de muchas personas y yo pregunto mucho y a veces he encontrado que esa persona, por ejemplo, enferma de los riñones y nada que se alivia y yo le empiezo a preguntar, primero con la familia, luego con vecinos, amistades, familiares y a veces descubro que de pronto tiene una riña con un vecino o a veces es en la misma casa con una hermana, no es que yo no la puedo ver, yo no la perdono y la gente se lleva en sí palabras como esas o frases que dice, yo eso no se lo perdono, pero les digo a su merced es una cosa, nosotros no le tenemos que perdonar a la gente nada. ¿Sabe quién es el que se tiene que perdonar? Su merced mismo. Cuando uno se perdona dentro, uno se alivia, porque es que ese rencor lo llevo. Y la prueba de ello es que esa persona está enferma o de los riñones o que le duele una rodilla. ¿Por qué? Por el orgullo. Las rodillas es el orgullo. Entonces, el perdón me lo tengo que dar yo mismo, perdonarnos a sí mismos. Entonces, de hoy yo les quiero dejar una laborcita. Su mercedes escriban en una hojita en blanco con qué personas no se la llevan bien, qué rencores tienen y empezar a estudiar. Si es con esas personas con las que tienen rencores, empezar a perdonarlas y buscarla por ser positiva de esas gentes, que es lo bueno que ellas hacen. O sea, como ya les tienen lo negativo y por eso es el rencor lo que hay ahí. En el Mocerto estamos alentados, estamos bien, pero eso a veces se acumula y se acumula tanto que nos va a terminar en una dolencia dentro de nuestro cuerpo. Y eso ténganlo fijo que eso es así, porque hay un desequilibrio. Si no es físico, es espiritual. Entonces el maestro Kelly nos enseñaba a buscar a nuestros semejantes, con cuales sentíamos broncas, con cuales sentíamos rencores, buscarlos, pedirles perdón y quizás hablar con ellos y entablar un diálogo y mirar qué cosas buenas tienen y tener una amistad.
porque es lo primero que debemos hacer, entrar en equilibrio. Y así mismo uno va entrando en equilibrio con la naturaleza y con todo lo que nos rodea. Bueno, yo daré un espacito para que quienes están presentes den sus opiniones, den sus portes, para que vamos terminando también para ir a hacer mis laborcitas. Adelante, Israel. No, pues como siempre, interesante lo que menciona, maestra. Mire, algo que me llegó que yo llegué a cometer un error bastante garrafal, que creo que eso es lo que, el cometer errores, el atreverse a experimentar y hacer las cosas, es lo que nos va a dar la pauta para realmente saber lo que es tener la conciencia de hacer las cosas que son convenientes para el ser y las que no son convenientes. Pero, qué es lo que me ha llevado a mí a eso? Justamente el experimentar. Porque hay personas que pueden decir sus testimonios, pueden escribir miles de libros, enciclopedias completas, con un montón de simbologías, etcétera, como hay un montón de libros de autores de diferentes partes del mundo que han existido y que siguen existiendo algunos, donde ellos sacan su verdad y dan ciertas pautas para darnos cuenta de lo que puede llegar a ser verdad. Pero el error que yo llegué a cometer es no comprobar las cosas y hacerle caso a terceros sin seguir mi intuición. Y después me daba cuenta que muchos de ellos tomaban, o sea, cometían el mismo error que yo, a diferencia que lo escribían, que lo plasmaban, ¿no? Tomaban las verdades de otros autores, haciéndose acreedores de esa gran verdad, entre comillas, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado leer varios autores, entre ellos está un cuate que se llama René May, famosísimo por ahí, que sacó un libro, un video, que inclusive sacó una película que se llama Más allá de la luz y todo eso, donde él se podía sumergir, teletransportar, durar mucho tiempo debajo del agua. Y tuve la oportunidad de ver unas conferencias en vivo y causalmente toda la gente que habla o dice tener esto, nunca han hecho algo que sea realmente real, que se haya grabado, que sea un testimonio, o sea, que alguien lo haya visto. O sea, me refiero, porque hay gente que si dicen, ¿sabes qué? A mí me pasó esto, ¿no? Ah, ok, se toma el testimonio y difícilmente puedes grabarlo, pero hay quienes dicen y afirman, o sea, porque bueno, estas personas que dan un testimonio fue algo que les llegó de manera inesperada, pero hay otros que dicen tener esas facultades, que saben hacerlo, que cómo viajar en ginas, pero nunca realmente lo demostraron. Nunca realmente, si acaso Jacobo Greenberg, y fue el único que llegó a comentar, o sea, que hasta eso después por andar divulgando ese tipo de cosas lo secuestraron, ¿no? Los agentes especiales por ahí, extranjeros, ¿no? Entonces, ¿por qué lo secuestraron? Porque él decía ciertas cosas verdaderas, porque lo llegó a comprobar y a demostrar en televisión. Pero hay otros que dicen saber y conocer y hacer y hablan hasta muy bonito, pero a la hora de la hora realmente no hay nada comprobable, no hay nada comprobado. Entonces, en muchos lugares también me ha tocado ver donde también, o sea, estoy hablando de religiones, ¿no? Lugares de escuelas esotéricas, de todo en general, donde también, pues, hablan mucho que el despertar de la conciencia y de estar bien espiritualmente y todo ese show, ¿no? Y toda esa onda, por así decirlo. Pero, pero ya llevan tantos años o ya llevan tanto tiempo y digo, ¿y por qué no están al nivel de esos líderes? ¿Será que nada más dan, porque no será, sino me he dado cuenta que muchas veces nada más dan a probar a tole con el dedo, como se dice acá en México, una probadita? ¿Por qué? Porque obviamente en muchas ocasiones
desafortunadamente hay otro tipo de intereses y que a lo mejor estos seres sí tienen, saben las verdades más sabidas, por así decirlo, pero nunca conunen realmente todo. Y por eso es que siempre siguen estando abajo de ese nivel, por así decirlo. Entonces, ¿cuál fue mi conclusión? Dije, bueno, sí, sí, o sea, de estos años, de hace años, ¿no? No hay nada mejor que uno aprenda, escuche y compruebe lo que uno dice, sin necesidad de tener que seguir a alguien o pertenecer al menos de que realmente uno esté convencido, sabes que esto sí es cierto, esto sí vibra conmigo, esto es la verdad absoluta. Pero esas son grandes incógnitas que yo llegué a preguntarme, ¿no? A cuestionarme. Antes yo esperaba las respuestas adecuadas hasta que ya mi propio ser me dio esas respuestas. Y de verdad que qué padre poder conunir con ustedes, escuchar sus testiciertos y todo lo que conunen. Entonces es bien interesante y bien importante ser conscientes de todo esto, de ser congruentes, de lo que a uno le consta. Bueno, en mi caso, yo hablo de lo que a mí me consta, ¿no? Hay gente que me dice, oye, veo que tú haces esto. Pues yo la verdad, yo no le pregunto a la gente si es carnívora, si es de tal religión, tal escuela, o sea, si tiene su estatus, realmente a mí no me interesa, ¿no? Cuando me preguntan algo o me toca dar terapia de algo, pues yo se la doy, no me interesa todo ese tipo de cuestiones. A mí me interesa que el ser se llegue a encontrar bien, ¿no? Que pueda encontrar ese equilibrio. Y pues obviamente me empiezan a preguntar y yo les digo, a ver, bueno, lo que pasa es que lo que nos enferma, el 90%, 95% de lo que nos llega a enfermar tiene que ver con las causas emocionales, hay algo que se llama biodescodificación, posteriormente está la cuestión también de la alimentación, la desintoxicación, saber cuál es el meollo, la raíz de lo que está sucediendo, dejar de consumir médicos alopáticos, al menos de que sea un tema de alguna emergencia. Mis respetos para la alopatía, pero para tratar enfermaciones crónico-degenerativas, lejos de que la alopatía ayude, perjudica, ¿no? Entonces hay un autor que desde hace muchos años me llamó mucho la atención, que fue la Z Charán. Inclusive aquí en México tuvimos a Rius, que inclusive fue un gran maestro, y él escribió un libro que se llama No consulte a su médico, el de la panza es primero, y lo de, no recuerdo ahora sí de la voz o la historia del naturismo, algo así, no recuerdo bien, luego les paso bien el título. Es un caricaturista mexicano que también explica muchas cosas referente a esta cuestión. Entonces, de cómo alicertarse de manera adecuada y los beneficios que uno debe tener. Y la Z Charán también es un autor para mí extraordinario y que muchas personas han sacado información de él haciéndoselas como propias, pero quitándole el crédito a la Z Charán. Pero es lo que les puedo comentar el día de hoy. Y gracias por escucharme, por el espacio. Nuevamente gracias a cada uno de ustedes. Sí, Israel, eso es cierto. Y hay seres que, inclusive todo esto tienen las explicaciones. Mucha gente que tiene poderes, ya más adelantico en otras conferencias hablaremos de este tema, o les voy a dejarse para que lo hable también, que hemos recibido bastante formación de nuestros maestros acerca de esos poderes que la gente les dice sobrenaturales y el maestro los llama sobrenaturales, porque son poderes que simplemente es como porque los vean, como hacerse en el alce reír, pero ellos no pueden conseguir dinero con eso. Otros que se dicen, como dice su merced, que tienen poderes, pero no se les ve, están es por conseguir plata. Yo sí le puedo decir, yo fui monje, conocí los maestros personal Inti, el maestro Kelly, el maestro Samael de con la familia real. Y de acuerdo a mi propia experiencia, y ya su merced algún día que con la ayuda de Dios tenga la oportunidad de compartir con más taoístas, no es fanatismo el nuestro, nos ha tocado ver el maestro Kelly y el maestro Samael lo que hacen. Ellos tienen el poder de, por ejemplo, si está lloviendo, que haga sol, porque a mí me tocó verlo, pero no están como por demostrar como gente de circo. O sea, los que estuvieron más cerca de ellos tienen muchas, pero muchísimas experiencias que se han pasado como maestros. Y el objetivo del maestro Kelly y el maestro Samael
no han habido, por ejemplo, venir a demostrar qué es lo que ellos quieren, que seamos como ellos. O sea, que nos mismos saquemos todo ese potencial que hay dentro de nos, porque empezando que los maestros nos dicen y nos han enseñado, y en la Biblia escrito está, vosotros dioses sois, en el Salmo 84 dice. Entonces, ¿a qué vinieron los maestros? A enseñarnos de que nos portemos realmente como lo que realmente somos, porque somos dioses, pero no lo estamos haciendo. Entonces, nos han traído las técnicas propias para que nosotros volvamos a ese despertar de la conciencia. Tenemos que despertar la conciencia, pero nadie se la despierta. Su merced mismo es el que la despierta con los hechos, con las prácticas diarias. Y hay otra cosa también bien importante, es que aquí, uy, hay muchísimos temas que se le llega a uno a la cabeza, como se dice, pero por ejemplo, el despertar la conciencia al 100%, porque por ejemplo, la humanidad tiene un mínimo de conciencia que es el 3%. Entonces, la humanidad, como se dice, la base son tres. Por ejemplo, una familia, padre, madre y Dios, porque cuando ese hombre y esa mujer se unen, tienen un cuarto que es el hijo, y el hijo es el cuarto, pero es el resultado de los tres, del padre, de la madre y del fuego de Dios, porque sin ese fuego de Dios no pudiese haber el hijo, que sería el cuarto. Y el ser humano tenemos tres, el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, lo mínimo que se le da a una criatura para venir aquí a la esfera, el 1% para el cuerpo, el 1% para el alma y el 1% para el espíritu. Entonces, por ejemplo, nos que estamos en un estudio esotérico, su merced también Israel, que tiene pues bastante conocimiento y sabe bastante, no le pudiese medir qué tanto porcentaje de conciencia tiene despierto, pero su merced no tiene solo el 3%, tiene aún mucho más de ese 3% despierto. Pudiésemos decir que tiene el 6, hay otros que tienen el 10, pero no vamos a llegar hasta el 15. Eso menos del 15, estamos en menos del 15% de conciencia despiertos, porque desde que nos iniciamos con las prácticas taoístas, el solo hecho de despertar la conciencia es cuando a su merced le dicen que debe tener 7 pares de calzado, uno para cada día, porque cada uno está sucio. Y que si solo tiene un par porque el dinero no le alcanza y bueno, económicamente no le da, pues le enseñan que tenga plantillitas de cuero y mantenga esos calzapios limpios. Mínimamente que los tenga limpios, eso ya es un grado de conciencia. Otro grado de conciencia es que su merced sabe que cuando va a ir al baño, antes de ir al baño, debe lavarse muy bien las manos porque va a tomar su órgano sexual que es tan importante. Entonces debe ser limpio porque si tiene las manos sucias, a través de su mano sucia va a resultar con una enfermedad mala por ahí. No, no digamos qué enfermedad para no crear eso. Entonces, lavarse las manos antes de ir al baño, lavarse las manos después de salir del baño. Eso es una conciencia. ¿Cuánto tiempo llevamos en la doctrina taoísta que los maestros nos vienen enseñando cómo evitar enfermedades infectocontagiosas? Con la práctica de la Licertacel, con la práctica del aseo, y ahorita lo estamos viviendo, que nos venían preparando para esta época que se iba a sufrir del COVID. Hoy la mayoría de la gente diríamos que está viviendo la práctica taoísta en cuanto a la higiene, de que la puerta debe estar limpia, el alcohol, que por ejemplo la puerta de la calle que una persona la toca, vino el uno, vino el otro, de tener esa conciencia que si su merced tocó la puerta, debe lavarse las manos, que si va a ir a comer, antes de echarse un bocado a la boca, debe tener las manos limpias. De cuando tengo mi actividad en la casa, en el caso de su merced que tiene los gaticos, que sí, el gato es el más aseado porque se lambe, pero tenemos que saber que en la saliva del gato hay unos componentes que al ser humano le afectan, o sea, tiene enfermedades infectocontagiosas, que la rea del gato es la más contagiosa, pero por eso no quiere decir que lo vamos a discriminar, no, hay que saberlo utilizar. Entonces yo toqué mi gato, jugué con él, yo sé que me tengo que lavar las manos antes de ir a comer. O sea, como aquí nos enseñan, la boca es para comer y el trasero es para ir a rea, porque por el trasero no podemos comer, ni por la boca podemos hacer rea. Entonces nos están enseñando que así como todos estamos, en todo hay un orden. Entonces el solo hecho de uno saber esto,
es un despertar de la conciencia, el solo hecho de yo saber que si yo me lo propongo, puedo hablar con mi gatico, puedo hablar con mi cabra, puedo hablar con mi pollito, porque es que los adivines tienen su lenguaje y el hecho de yo meterme a ese lenguaje del adivin, de poder estar con él, aprender de él, eso es un despertar de conciencia grandísimo. Entonces nos enseña el maestro que el despertar de la conciencia en cierta forma, el 100%, tener el 100% de la conciencia despierta es torturador. Se imagina a su merced entrar al mundo de las hormigas, entrar al mundo de las babosas. Yo solamente me imagino entrar al mundo de una babosa que uno le echa un poco de sal y se derrite. ¿Por qué será eso? Porque es que ese bien se derrite con solo sal. O sea, es una incógnita que yo me la tengo que contestar y tengo que buscar qué mecanismo físico, científico se está moviendo ahí, porque él ya está en ese orden. Son todas estas cosas que le dan a uno ese despertar de conciencia y hay cosas que sí son torturadoras porque uno al ver que a tal persona la van a matar, le van a hacer esto y que es por karma, porque hizo esto, lo otro, uy, eso es hasta ensordecedor en uno mismo. Entonces yo digo, pedirle uno a Dios el despertar de la conciencia en una forma de que uno la pueda manejar, porque una persona con el 100% de la conciencia despierta se puede enloquecer. Y a veces hay tanta maldad en la gente que hay una profecía también que a las gentes o a la humanidad se le va a dar conciencia, pero no para evolucionar, se le va a dar esa conciencia es para que logren ver lo que pudieron hacer y no lo pueden hacer ya, que ya en este momento no lo pueden hacer. ¿A cuánto nos hubiese tocado que va una persona pobre con hambre y le pidió un plato de comida y no se lo dio? Ah, no, no tengo, simplemente por egoísmo, por egoísta. Y de pronto vio que a los 2 días esa persona desencarnó por hambre. Dígame, despertar esa conciencia de que, uy, yo le negué un plato de comida, pero se lo negué no por egoísta, sino porque dormida, no se lo quise dar. ¿Cómo es posible que no le quise dar esa comida, que se lo negué? Y que le despierten la conciencia, darse cuenta el bien que pudo hacer y no lo pudo hacer. Eso es torturador, eso es enloquecedor. Entonces sí, debemos despertar la conciencia porque cuando desencarnemos o que abandonemos este cuerpo físico, ese 100% de conciencia despierta nos va a ayudar a evolucionar, ya sea si nos toca en una esfera superior o de sol en sol, porque la meta aquí como taoístas es liberarnos, encontrar nuestra salvacel y nuestra liberacel, porque la salvacel es una cosa y la liberacel es otra. ¿Y liberarnos de qué? De la rueda del samsara, de la rueda de los ciclos, porque la rueda del samsara es la rueda de la muerte, está regida por Hatus Mortus, todo regido por la muerte. Entonces, por eso es que desde aquí nos están enseñando a no comer muerto, debemos comer vivo, las frutas son vivas. Todo esto para que pueda haber un mayor desdoblacierto y así estamos en esa escala superior para podernos liberar. Esa es como la base, el inicio. Bueno, por aquí le voy a dar la palabra a Orichami, adelante. Muchísimas generales, Mahatma Aule. En la búsqueda que estaba hablando también comprobé que en la Biblia, tanto física como ese grado de bisel que es diferente, que será un grado de clarividencia, se puede ver en la bondad que tienen los ojos los maestros, y que en la cita de Juan está eso que es los ojos de niño, o que habla de las niñas, la niña de sus ojos, que se refiere a esa bondad que tienen los seres más elevados. Entonces, buscar interna Inti, cuál es la cita, o cuál es a lo que uno viene a esta tierra, a esta Gea, cuál es el sentido o el sentido de más allá de cumplir las leyes que debemos como seres humanos hacer o tratar. Más allá de eso, ¿cuál es nuestra sol libre? ¿Cuál es, no sé, nuestro sentir, esa alegría inmensa que podemos lograr haciendo un traalto a los demás seres o en nos mismos, que somos ese país psicológico?
que en estos tiempos tenemos la gran habilidad de poder llevar efecto, comprobar con las prácticas ese sentir en cada parte del cuerpo, en cada ubicación de ese cuerpo que tenemos, ese templo, donde sentimos esa energía cuando pensamos cierto sentir o cierto obrar en los demás. Eso es muy importante que podamos encontrar. También lo bonito que la práctica es siempre comprobable, la doctrina es comprobable en ese sentido. Entonces, no quedarse con lo que uno oye, sino que es la práctica continua de tratar eso, escribirlo, volverlo a sentir. Que cuando, por ejemplo, uno escucha las doctrinas, vuelve a sentir de nuevo esa doctrina y la siente en otro sentido, con otro conocimiento, pues es que uno está haciendo un tralto en un sentido y después en el cierto que vuelve a escucharla es ahondar en ese conocimiento. Pues tengo entendido que somos una geometría y esa geometría darle espacio a ese conocimiento que es del cosmos, que esa geometría tenga una forma hexagonal, que cambie de una forma cuadrada a una forma hexagonal o de una forma triangular a una forma esférica y que esa cuadratura cambie a una forma circular o esférica, porque somos esferas. Entonces, cambiar ese sentido, o esa forma que estamos en la práctica actual a una mejora continua y engrandecer eso para que podamos comprobar. Yo siempre siento que los seres que van evolucionando en el Tao tienen esa energía de tener la energía del yin y el yang ubicada en el plexo. Se siente esa voz, esa paz que a la vez es el caos que está mutua, inti conectado con la paz del cosmos. Es algo interesante que es algo que engrandece y da la oportunidad de seguir y más en estos tiempos. Ahí venerable, gratísimas. Muy bien, Orichami. Mire, hay algo que podemos también entender, que todos somos uno y debemos bregar es como a volver a la unidad múltiple, o sea, ser uno solo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nos vemos el mar, ¿cierto? El mar es un montón de agua y si sacamos una gota de ese mar, esa gota pertenece al mar, ¿cierto? Entonces no somos como porcel de ese inmenso mar, solo con diferentes formas, porque es como si esa agüita, porque se dice que el ser humano es 70% agua y 30% ya lo denso, ¿cierto? Entonces esa agua se congela en un cubito, en forma de un triángulo, en forma de una esfera, deja de ser agua, sigue siendo la misma agua, pero en diferente forma. Pero ¿qué nos pasa a los seres humanos? De pronto yo soy un triángulo y entonces al triángulo le digo, ¿usted por qué no es triángulo? ¿Usted por qué es esfera? Y de pronto a la esfera le dice al cuadro, ¿y usted por qué es cuadro? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unificarnos. Cuando logremos esa transformación, de que yo lo digo en esa forma de que nos derritamos, somos uno y nos vamos a comprender todos. Entonces, eso es a lo que debemos llegar, de que pensemos que somos ese inmenso mar, pero tenemos diferentes formas y hay que respetar esas formas en el sentido de que, como dijo su merced, es una geometría, todos tenemos esas formas.
Bueno, gratísimas, vamos con Israel y ahora sí nos despedimos que nos cogió la tarde. Adelante, Israel. Gratísimas, maestra. Fíjese que hace rato comentó algo bien interesante, ¿no? De los, por qué los gnósticos no aceptan el Tao. Y hay muchos factores en los cuales yo tuve la oportunidad de conocer algo que es de la gnosis de Samael. Y yo voy a hablar de mi experiencia, de lo que yo viví. No quiere decir que tenga la verdad absoluta, ¿sí? Me di cuenta que sí hay cosas bastante interesantes. Sin embargo, en la cuestión de los líderes, acá por lo menos en México, me acuerdo que llegaron a venir unos misioneros con una sabiduría muy extraordinaria, sin fanatismos, de nada. Inclusive ellos decían, pues esta cosa lo dijo, por ejemplo, Paracelso, tal filosofía viene de los aztecas, tal filosofía viene del mismo Uspensky, o sea, de varios autores, ¿no? Inclusive se hacían prácticas en ese aspecto, pero de pronto resultó que algo que observé que ese tipo de personas eran los que de pronto más hacían a un lado, ¿no? Que existía otro tipo que existían otro tipo de intereses, en el cual pues dicen, este es un minita de oro y se va a acabar, ¿no? Que desgraciadamente pues también hay muchas incongruencias en lo que se predicaba ahí, inclusive a veces por el mismo autor, ¿no? En algunos libros, que hablaba de la alquimia sexual, tuvo muchos hijos. No lo voy a juzgar, ¿eh? O sea, o sea, no soy quien para juzgar a nadie. Simplemente observo y digo, bueno, a ver, hablas de la alquimia sexual y resulta que tuvo varias esposas, tuvo varios hijos y que al último tuvo que pedir permiso, según esto, a otros seres, supuestamente, para poder tener una Eva muchísimo más joven y hacer y llegar a tener la práctica poder hacer la famosa gran obra, ¿no? Entonces, yo siempre me he cuestionado todo, yo pregunto todo, no tan fácilmente hoy en día caigo redondito en las cosas que me lleguen a comentar o a mencionar de cualquier tema, en lo que sea. Y y pues más que nada por eso es que me di cuenta que, que, que cuando tú llegas a preguntar o a cuestionar cosas, o sea, se iban por el sendero más fácil, ¿no? Por la tangente, se salen por la tangente, ¿no? Es que tienes que elaborar tu gimnasio psicológico. Digo, yo porque siempre tengo que ser el que elabora su gimnasio psicológico y porque ustedes no también, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado ayudar. Les proponía que nos fuéramos a ayudar a tal lugar, a tal población, y pues no querían ir o ponían cualquier otra excusa. Y digo, ¿por qué siempre ponen lumiciales en lugares donde siempre hay poder adquisitivo? Estoy hablando de las clases media, entre clase media baja, clase media alta, y no los lugares más recónditos que existen, ¿no? Y pues porque me di cuenta de muchas cosas. Entonces, por eso es que también, inclusive, hay algo que no me latía. Yo soy demasiado intuitivo, pero por ejemplo, algo de los rituales que se hacen ahí son muchos luciferinos, o sea, hay muchos rituales luciferinos, ¿no? Dicho por gente que es luciferina y que llegó a estar ahí también. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado lo que se sigue, a quién se sigue, por qué se sigue, lo que se invoca. Y hace rato el maestro de Argentina comentó algo bien interesante, ¿no? De qué somos los seres humanos, cambiando un poquito referente a este tema. Pues yo percibo que somos una especie que fue creada, es una especie como de granja, donde hay otro tipo de seres, digamos, negativos, que tienen una evolución, pero no dejan de ser negativos, donde ellos se alimentan de nuestra energía negativa, de nuestras emociones.
y de esto viven, ¿no? Por ejemplo, la gente que en los estadios, en los eventos artísticos, etcétera, donde se hacen ciertos movimientos, ciertos, que pues bueno, rituales, donde estos seres se llegan a alimentar, ¿no? Por ejemplo, yo alguna vez estudié Reiki, aprendí Reiki, y resulta que esta técnica del Reiki, del japonés, no recuerdo el nombre, nunca existió ese ser, sino fue un ser que fue inventado por los jesuitas que de manera hábil se metieron al Japón, eh, precisamente para no permitir que pues la cultura japonesa llegase a proliferar en ciertos aspectos, ¿no? Entonces aquí lo que yo me di cuenta que la simbología que se maneja en Reiki, aparentemente la gente llega a sanar, pero también se abren canales donde estos seres también se alimentan, energéticamente hablando. Entonces, por eso les comento, hay que tener mucho cuidado lo que se mantraliza, lo que se dice, lo que se hace, porque estos seres son muy hábiles y han utilizado a humanos, el mismo humano ha traicionado a sus propios hermanos humanos, precisamente para que estos seres se alimenten. Entonces ahorita ya buscan otro tipo de seres que sean más limpios, aunque hay unos que se alimentan de la gente que es alcohólica, que fuma, de que sus estados emocionales negativos. También hay otros que a lo mejor uno puede estar súper sano, súper saludable, pero el simple hecho de usar ciertas palabras, invocaciones o mantras, ojo, no quise que todos los mantras sean malos, no, 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 para nada, pero sí, también son mantras, por así decirlo, palabras de los cuales estos seres se llegan a alimentar. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque lo he percibido, lo he visto, lo he sentido, inclusive hasta comprobado. Entonces, si algo tengo, algo tiene mis seres que nunca me gusta hablar de algo que nunca me haya constado. Entonces, pues es cuanto por ahora y nuevamente, qué bueno poder escucharles. Cada testimonio, cada cosa que ustedes mencionan, para mi ser es muy, muy nutritivo. Gratísimas. Muy bien, Israel, gratísimas. Es que de eso también hay muchísimo para hablar porque también hay un grupo de iluminates que les despiertan hasta la clarividencia, pero no es la clarividencia, es la clareaudiencia. Por eso les digo, viendo la nivelación doctrinaria, vamos a hilar mucho más fácil estos temas porque ahí nos damos cuenta que esa gente despierta los poderes oscuros, pero porque es que despiertan los chakras del kunda artiguador, del kunda buffer. Y no es lo mismo despertar los chakras de la sideral a los chakras de abajo. Entonces, bueno, hagamos una cosa. Todos estos temas están súper interesantes. Cada vez queremos, está muy bueno. Yo voy a tratar, si de pronto voy a invitar a mi hermano, el Mahamadu Hijasi, y el próximo sábado, después de la clase de música, ¿qué tal si hablamos de este tema que hila perfecto con lo que dijo Israel? ¿Qué somos los seres humanos, el objetivo a que venimos? O sea, hay un montón de cosas y de pronto hablamos también un poquito de esta gente, o un poquito es nada, hablamos más bien de esta gente que tiene los poderes que dicen sobrenaturales y por ahí hay hasta una doctrina que nos dio el sinsimbre de esto. Hasta quizás la podemos leer y aprender mucho de ahí, ya que sus mercedes están abiertos si quieren aprender, entonces pues nos estamos aquí prestos para esto y no solo aprenden su merced, yo también aprendo porque todo esto cada día uno aprende más, o sea, es una sabiduría abierta y como les digo, yo no tengo la última palabra, tu hija sí tampoco, y yo les hablo de las cosas que he aprendido con los maestros, de lo que yo no hubiese aprendido con los maestros, no les digo de las enseñanzas que sus mercedes traen, así que nos comparte Israel de tener cuidado también, comparto todo esto y aprendo también porque se trata, como les he dicho, de entrar en equilibrio y de compenetrarnos todas estas formas que tenemos, el triángulo, la esfera, y aprender lo que realmente es. Y lo que vemos que de pronto estamos equivocados, pues lo vamos a sacar, porque así decía el maestro Kellen también, que si alguien
le traía y le hablaba de una religión en la cual fuera superior a lo que se habla dentro del Tao, él se iba para allá. O sea que no estamos por religiosos, que aquí no. Estamos con lo mejor, que es el equilibrio con la misma naturaleza, ayudarnos a nos mismos y a nuestros semejantes, o sea, buscando ser uno, porque eso es lo que tenemos que ser. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá, a pedirle a alguien que eleve una plegaria para despedir este día. De pronto, si Orichami nos quiere hacer la plegaria. Gratísimas, venerable Mahatma Abule, a Israel, al venerable Dragón Orishami. Saludos por acá también a Jacobo Borjas del País de Alturas. Gratitud a Maestra Arquidial, será don Salvador, que también ha estado en todo este tiempo. Si alguien de sus mercedes que no les hemos oído desea decir algún porte antes de la oración, adelante y estamos concluyendo. Muy bien, gratísimas. Si la venerable maestra Arquidial será nuestro hermano Jacobo o don Salvador nos tiene algún porte, les oímos. Don Salvador, claro que sí. Adelante, vuestra merced. Pues buenos días otra vez, mil veces, porque hemos estado aquí desde las 6 de la mañana, creo. Pero pues de todo lo que sus mercedes han dicho, han expresado, han manifestado, mi persona creo que pues de todo eso, así como en la explicación que recibimos de la maestra Uble, todo está muy bien porque el conocimiento inicia cuando uno escucha las cosas, cuando a uno le explican las circunstancias de la diversidad de los temas que uno quiere escuchar o que quiere aprender. Sin embargo, bueno, dos o tres personas ahorita dijeron algo importante. Sin embargo, yo creo que fijándonos la meta que tenemos en esta GEA como humanidad y también adicionando el comentario del compañero de que los gnósticos no aceptamos el Tao, comentario con el que no coincido, pero bueno, es un comentario válido del hermano. Creo que lo importante es como el resultado, como que pues hemos recibido conferencias, todos los que estamos aquí en esta sala y los que no estamos también han recibido conferencias y creo que lo trascendental es que el resultado, han pasado algunos siglos, han pasado algunos milenios, algunas décadas, algunos lustros de tiempo, y yo creo que ese tiempo es el que tiene que dar el resultado, como dijo Mamani, el hermano Mamani, de que alguien resulte despierto, de que resulte aquí alguien de conciencia despierta. Creo que ese es el objetivo final. Y bueno, yo en los últimos siglos, de lo que se ha sabido, pues no ha habido manifestaciones muy grandiosas de gente despierta. Y creo que no debemos de perder ese objetivo. Más bien, no debemos de perder
esa meta en forma de anhelo, porque los siglos han pasado las décadas, han pasado, ha pasado mucho tiempo. Sí es cierto que la maldad y el obscurantismo en el mundo pues siempre han imperado, pero también se ha dicho, y aquí en estas salas en las que nosotros hemos estado reunidos, también se ha dicho que si el mundo tiene mucha basura, basta con que yo deje de tirarla y es muy probable que el mundo se limpie, si es cierto. Sin embargo, a mí me ha tocado recorrer los lugares del mundo en los que vivo y en los que voy y, y no he visto por décadas enteras alguien despierto. Entonces, mi porte va en ese sentido de que nosotros no perdamos la meta final de todo esto, que lo sintetizo de la siguiente manera. Todo el conocimiento eh, ilumina, el saber ilumina. El que yo le aprenda a mis grandes maestros o a los grandes maestros o a los hombres ilustres, por ejemplo, como los monjes del templo vegetal o como los personajes que hablan en estas salas y todas las experiencias que hemos tenido, eh, ese saber que nos transmiten nos ilumina, por supuesto que sí. Eso es luz. El conocimiento empieza en el saber y ese saber nos ilumina, pero también debemos de tener presente la segunda parte de que esa luz algún día nos resucita. O sea, no debe ser nomás que el, el saber, porque el saber nos ilumina, sí es cierto. Estamos iluminados, pero no estamos resucitados. No hemos pasado el proceso de la resurrección, el proceso de despertar la conciencia. Entonces, ese es mi porte. Eh, yo tengo en la doctrina gnóstica 21 años y hoy acepté y estoy, estoy unido a la doctrina taoísta. Pero reitero nada más que todo el saber que recibimos de los que más saben, yo aquí en el Tao he recibido conocimiento de las personas que lo conforman y todos saben más que yo. Entonces, eso me ilumina, pero no debo de olvidarme de aquel proceso de resucitar, de despertar mi conciencia. Ese es mi porte aún sea. Muy excelente. Gratísimas por ese gran porte, don Salvador. Adelante, venerable maestra Arquidiarse. Más que un porte, yo creo que es una duda que tengo yo. A ver si me pueden ustedes aclarar un poquito. Pues yo sí doy gracias a los maestros y sobre todo al centro agropecuario por las enseñanzas que he recibido de algunas técnicas y también de algunos saberes. Pero yo siento y pienso que no nada más es recibir, también es compartir y llevarlo a la práctica. Yo recuerdo que
que en los primeros días cuando yo acepté, recibí mi simbre, que fue el primer día que yo me presenté, o sea, yo sí me quedé sorprendida, porque por ahí había un ser que parecía que tenía más de 11 años esperando su simbre y todavía no era otorgado. Mi curiosidad aquí fue, ¿por qué a mí sí y por qué a ella no? Yo no sé si esté basado o si los monjes que en ese momento, los sabios que estuvieron ahí con sabiduría, tengan revelaciones a ver cómo ha sido la vida de cada uno de los seres. No sé si sea por eso, pero yo recuerdo que desde muy chiquita a mí me pasaban cosas, yo decía extrañas, ¿no? O sea, a mi edad, por ejemplo, de repente yo, según yo estaba durmiendo y veía yo me veía así en lugares, incluso hasta subiéndome a los árboles, veía yo ríos, lugares muy hermosos, que no que en físico no había visitado, pero cuando me tocó la fortuna de visitar, yo decía, "Ah, es que, o lo veía yo ahora está la bendita, tecnología del internet, y decía yo, ay, este lugar yo recuerdo que lo vi, y estaba así, así, así. Bueno, también, desde muy pequeña tengo esa percepción de de que me lleguen a mí unos olores, tanto el olor como de cuando se apaga una veladora, o un olor de flores, unos olores muy ricos, o sentir eh, la presencia de alguien, o que alguien te tocara y tú voltearas y te dieras cuenta que no hay nadie. No sé si haya sido por eso o porque yo desde muy chica, precisamente ayer lo comentaba con mi madre, me decía, tú de por sí desde niña nunca te ha gustado la carne. Y es raro porque a todos los niños le llama mucho la atención la carne. Yo recuerdo que mi mamá me servía y me forzaba a comer carne de res, y yo agarraba el trozo de carne y se lo daba a mi hermana, y mi hermana pues gustosamente se lo comía, pero yo no. Y yo siempre le decía a mi mamá, oye mamá, pero es que los animales sufren. O sea, mamá, ¿cómo van a sufrir si están creados para eso? Les digo, sí, pero no todos los animales. Entonces, yo siento que la sabiduría, no sé si ya tenga uno o haya vivido vidas atrasadas o antes, no lo sé, porque lo único que mi madre siempre me dice es que tú pareces alma vieja. Entonces, yo no entiendo, hay muchas cosas, porque de repente, supongamos, no sé, pasa algo y me dice, por ejemplo, se cae alguien, ¿no? Y yo ya ando agarrando hierbas y digo, no, es que es esto, para esto, para esto. Y yo me quedo así sorprendida porque digo, ¿y yo cómo sé? Porque nunca lo he practicado. Entonces, esa es más mi curiosidad. ¿Será por eso que el primer día que yo asistí a estos eventos o a estas conferencias, eh, me dieron el simbre? ¿Es por eso o por qué? Hasta ahí les dejo. Qué interesante, gratísima, venerable maestra. Adelante, venerable Mahatma, hable con la contesta. Sí, maestra, aquí Bianchi es. Lo que pasa es que hay almitas que ya vienen más evolucionadas, ya han hecho las labores en otros retornos, y lo que su merced le decía a la mamá, alma antigua,
ya tiene un buen recorrido o buen recorrido cósmico y le tocó el cierto en que llegó ya a recibir su simbre. El maestro Samael por ahí da una conferencia donde él habla que no se bañó a la hora que dijo o a la hora que se estipuló, sino a la hora que se tenía que bañar. No salió a la calle a la hora que puede salir, sino a la hora que tenía que salir. O sea, es como un entine cósmico que ya se traía. Y aquí hay seres que ya vienen muy preparados y solo están esperando la presencia de un enviado de Dios o una persona así autorizada que les pueda entregar el simbre porque ya han laborado. Porque igual yo también me preguntaba cosas así en la doctrina. Había mucha gente que ya llevaba mucho tiempo en la enseñanza, uno los veía vegetarianos, laborando bien, y todavía con 10, 15 liocronas en la doctrina y nada, y no tenían el simbre. Y llegamos nos al templo, ahí mismo nos tocó el simbre también. Y yo algún día pregunté eso también, y es porque ya hemos laborado en otros retornos, entonces ya está preparada la persona para el simbre. Porque también había un ser que le decía en el templo al maestro, que por qué le daba simbres a toda la gente y a él todavía no le daba. Entonces también hay otra explicación, de acuerdo al grado del simbre que uno tenga, ya sea un Mahatma, un maestro, un dragón, un demonio, lo que sea, también es por grados. Entonces el grado que le corresponde al ser que lo va a recibir todavía no es el tiempo, o sea, todavía no ha alcanzado esa labor. Como cuando uno estudia en el colegio o sí, en las universidades y todo, el bachillerato que para poderse graduar de bachiller tiene que hacer los 6 grados, pero estudia, repite uno, repite otro, es que yo ya lo vi, pero todavía no he hecho los 6, todavía no se puede graduar. Entonces, en el caso de su merced es una almita que ya viene preparada, viene muy despierta, y viene tan despierta que inclusive, gratísimas a Dios, nació con esa bondad de que no le gustaba la carne. ¿Cuánto hubiera querido doy? Yo sé que muchos también que estamos en la enseñanza hubiéramos querido no haber comido carne desde chiquitos, pero ese no fue nuestro dharma, nos tocó pasar otro proceso diferente y por eso hoy estamos aquí, pero ese es el caso suyo, ya se merecía el simbre y por lo que su merced dice que hace, yo sé que tiene más también para que en un momento cierto dado que tenga la oportunidad con los maestros la vayan a cuatrecentrar. Y así muchos seres que he visto acá, hay seres que están ya preparadísimos, están bien y solo se está esperando como esa oportunidad, ese entine cósmico que está escrito para el simbre, pero ya la mayoría, inclusive los que están aquí en la sala, ya están preparados para el simbre. Por ejemplo, yo le veo eso a Israel, a Chavita, a Jacob, no lo he oído, a Orichado y todos los que he oído, yo los veo muy preparados, ya tienen una evolución muy avanzada. Y lo digo por la experiencia, porque ya hemos tratado muchos seres de muchas formas, en muchos lugares, y encuentro en este grupo que también felicito a la maestra Caletina y a su Mercedes, porque son seres bien especiales, muy avanzados, y me alegra mucho estar compartiendo con su Mercedes, gratísimas. Adelante, maestra. Gratísima maestra. Gratísimas por la contesta, venerable Aule, y qué gusto coincidir con sus mercedes. Seguramente es por recurrencia, porque en otro retorno ya fuimos muy cercanos y en estos tiempos nuevamente nos toca conjuntarnos. Gratísimas, es un gusto tener a vuestras mercedes. Bueno, tenemos la matita de Israel, si desea comentar algo, y finaliza su merced con la oración. No, es un honor, claro que sí. Sí, nada más ahorita comentando un poquito acerca de lo que dice el maestro Salvador, que está en la Gnosis y que tuvo la oportunidad o ha tenido la oportunidad de viajar por diferentes partes del mundo. Esa parte, y dijo algo bien interesante también, ¿no? Que la práctica, la congruencia es lo que se debe de llevar a cabo. Yo por eso comenté que algo que me tocó ver a mí, acá en México, en algunos lugares que llegué a estar, más no quiere decir que todos sean de la misma manera, porque sí había muchas incongruencias, o sea, de acuerdo a lo que se predicaba, ¿no? O sea, misioneros que eran en pareja y de pronto el misionero insinuándosele a las chavas
o viceversa, la misionera a los chavos. Entonces, está bien, no digo que esté mal, porque es parte de autoobservarse, es parte de ese proceso de aprendizaje y darse cuenta de lo que uno no debe de hacer. Básicamente a eso es a lo que yo siempre me he referido, ¿no? Que uno tiene que ser congruente con lo que va a predecir, con lo que uno va a decir, porque a final de cuentas se termina cayendo en algo que siempre se le critica, por ejemplo, a los católicos, ¿no? Que los pederastas, que cometen los padres, la homosexualidad, que el adulterio, o sea, un montón de cosas. Entonces, a eso es a lo que yo básicamente yo me refiero, ¿no? O sea, no lo digo con la finalidad de juzgar, sino hay veces que yo preguntaba cosas, oye, ¿por qué si dices esto, se hace esto? O sea, no te estoy juzgando, nada más quiero que me digas, ¿no? ¿Qué onda? Para comprenderlo. O si se debe de hacer esto o no se debe de hacer esto. Y hay veces que se molestaban y pues obviamente, ¿no? Pero yo lo hacía con la intención de juzgarlos o decir, ¿sabes qué? Pues estás mal, ¿no? O sea, no, que no se debe hacer eso. O sea, no, oye, te pregunto, ¿no? Si hubiera sido honesto, lo que pasa es que, o sea, otra cosa hubiera sido, ¿no? Que ya va conociendo más cosas, hubiera sido, mira, lo que pasa es que mis agregados psicológicos, pues todavía el tema del yo lujuria, pues me domina más en esta parte y es algo que debo de elaborar más y la verdad, pues esto que acabas de ver es algo que no se debe hacer. Por ejemplo, yo creo que si hubiera sido una contestación más sabia al respecto, ¿no? Y no luego molestarse, identificarse, enojarse y bueno, pero qué padre, ojalá y podamos seguir comentando más acerca de estos temas. Y bueno, pues cerramos nuestros ojos. Me permite, Israel, gratísimas, porque no nos podemos ir aún. Tenemos acá la maldita nueva Inti de el dragón Oreshami. Bueno, gratísimas, hermanos, grandes sabios. Me ha gustado algo que he oído, congruencia. Eso siempre es importante porque hablar y decir es fácil, pero que los hechos sean congruentes a lo dicho, ese es otro paso. Y están en esa contonía, en ese esfuerzo. Me alegra. A ver, mi querido dragón, adelante. Gratísimas, venerable, pues quería realzar un poco el sentido de a qué venimos, pues tuve la experiencia de ver que esa característica tengo de ver a los ojos. Vi una representación de un ser que era un, creo que es un heliogábalo, que es un ser que tiene la mitad de caballo y la mitad de hombre. Pues se le veía, eso le vi en los ojos a ese ser, que es un maestro que está en México. Y me sentí interesado por eso, pues sentí que ese ser tiene una bondad de tratar sobre los seres que están más abajo, pues los que nos dijo el maestro Blaudi Gauss en el tiempo es que el Tao toma todo, no tiene desperdicio, pues aprovecha a todos los seres en sus lugares precisos y ubica en un futuro a esos seres para que sean tratadores en esos lugares. Entonces me sentí solibrado por lo que dijo el maestro y por lo que vi del maestro que está en el país de México. Hasta ahí, venerables, gratísimas. Excelente. Qué bonita ese don, esa bondad que tiene vuestra merced. A ver, vamos a mirar si se encuentra Jacobo. Su merced está allí. Jacobo Borja. Es que desde hoy no hemos oído a su merced. Jacobo Borjas en alturas. No, don Jacobo se nos ocupó. Bien, gratísimas, venerables hermanos. Adelante entonces con la Oraceli. Estamos concluyendo
invitándoles a unirse a la conferencia con el venerable maestro Gabo Gondo, hoy a las 2 de la tarde, temas sobre el orden. Ok. Bueno, cerramos nuestros ojos y vamos a hacer 3 respiraciones profundas, inhalando con el vientre, con el diafragma. Vamos a inhalar con el diafragma y al momento de exhalar vamos a retener unos segundos y al momento de exhalar vamos a exhalar con la lengua en el paladar. Empezamos. 1, 'Demos gracias por tener un día más de vida, por tener salud, por darnos la oportunidad de cada día aprender un poco más acerca de lo que